Hace 2 años lográbamos convertir en ley la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Era como una suerte de punto de llegada de una lucha que había empezado hace muchos años y que fue un enorme movimiento social que fue creciendo, que se fue imponiendo en las calles y que también fue condicionando al sistema político a tomar esa decisión. No tenía ningún sentido la criminalización del aborto y que además conducía a enormes injusticias. La mayor injusticia es que quien tenía recursos podía hacer su aborto en condiciones de asepsia y de seguridad suficientes, y quien no exponía su vida, exponía su salud, y además se arriesgaba a terminar presa. Y si en verdad a mí me preocupaba tanto la desigualdad esa en la que caía una mujer pudiente, o que tenía una mujer pudiente, que podía pagar con los cuidados sanitarios correspondientes su aborto, y la desigualdad horrible en la que caía la que no tenía esos recursos, la verdad es que no bastaba con no criminalizarlo. Había que darle a todos la oportunidad de acceder al derecho. Lo mejor que tiene esta ley es que fue una lucha contra la hipocresía, fue un gran triunfo contra la hipocresía. Es un gran triunfo porque nos hace una sociedad mejor, porque cada vez que ampliamos derechos, vivimos en una sociedad mejor. Esta ley es el resultado de un cambio de cultura, de una lucha enorme que las mujeres llevaron durante años y que un día un gobierno y un Congreso estuvo dispuesto a reconocerlo. En las últimas semanas del Mundial, Argentina se tiñó de celeste y blanco y muchos de nosotros salimos a festejar a la calle. Sin embargo, como consecuencia de estos festejos, se generó una gran cantidad de residuos. Cuando me encontré con pilas de plástico y latas en las cercanías del obelisco, mi lado ambiental no pudo mirar hacia el costado y me pregunté, ¿qué pasaría si en 4 años volvemos a salir campeones y tratamos de evitar tanta generación de residuos? Para eso pensé algunas alternativas. En primer lugar, acordate que reducir es muy importante y que el mejor residuo es el que no se genera. Por lo tanto, algo que podríamos hacer es llevar nuestras botellas reutilizables para poder llenarlas con agua. Para que esto funcione es fundamental que existan puestos de hidratación que nos permitan rellenar las botellas una vez que éstas se vacíen. Sin embargo, hay algunas bebidas que sí o sí vienen en envases, como las gaseosas o las cervezas. Por eso tenemos que tener en cuenta que tanto las botellas plásticas como las latas son reciclables. Por lo tanto, estas no deben terminar en la basura ni en el piso, sino que debemos colocarlas en tachos que estén destinados específicamente a materiales reciclables. Por último, incluso la persona con más conciencia ambiental puede encontrar difícil dar con algún tacho de reciclables en el medio de un evento masivo como el del 20 de diciembre. Por lo tanto, quiero invitarte a que realices un cambio de hábitos real. Tenemos que generar un cambio cultural. ¿Y en qué consiste este? En que debemos llevarnos nuestros propios residuos. Así que a partir de ahora te invito a que si vas a asistir a un evento de estas características, no solo agarres la billetera y las llaves, sino que también te lleves una bolsa o una mochila para guardar tus botellas y tus latas. Si no tiramos la basura en el piso de nuestras casas, ¿por qué llenamos la vía pública de residuos? Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética. Minuto de noticias. Alberto Fernández se reúne con Lula en Brasilia. Comenzó en Dolores el juicio de los rugbyers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa. Elen remultará a Edesur por el corte del suministro eléctrico en Año Nuevo. Alerta por tormentas en el norte y por fuertes vientos en la región patagónica. Croacia se convirtió en el 20º país que adopta el euro como moneda oficial. Una multitud despide a Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. Los campeones del mundo, Paredes y Di María, se reintegraron a la Juventus. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Me parece que la decisión del presidente y los gobernadores que suscriben ese pedido de juicio político tiene su fundamento. Me parece que el primer incumplimiento ha sido eso, y sobre todo habiéndonos enterado que los gobernadores le pidieron audiencia a la Corte y se presentaron para hacer amicus curiae de ese expediente. Y después de ver el bochorno que fueron los diálogos entre Silvio Robles, léase Horacio Rosati, porque no hay Robles sin Rosati, y Marcelo de Alessandro, el ministro de Justicia de Rodríguez Larreta, es decir, Rodríguez Larreta, pues es un diálogo entre Robles por Rosati y de Alessandro por Rodríguez Larreta, planteando cómo tenía que ser el comportamiento del bloque opositor para consolidar las decisiones arbitrarias que iba a tomar la Corte con respecto al Consejo de la Magistratura. Rosati no puede permanecer un día más dentro de la presidencia del Consejo de la Magistratura,
porque es un usurpador de ese lugar. Primero, estamos hablando de 2 ministros que llegaron por decreto, que después tuvo que darse el proceso del Senado, pero que tenían la falta de escrúpulos de entrar a la Corte violando la Constitución, cuando se trata de que la Corte es la guardiana de la Constitución Nacional. Le dieron un golpe de Estado a Lorenzetti, lo sacaron como presidente de la Corte, siendo que tenía mucho más mandato, y después dieron el golpe de Estado para quedarse con el Consejo de la Magistratura, votándose el uno con el otro. No, y derogando una ley que rigió precisamente porque la Corte de la mayoría automática, la Corte menemista, fue un bochorno, fue una vergüenza, y entonces el legislador, cuando construyó esa ley del año 2007, que rigió el Consejo de la Magistratura, hasta el año 2022, tuvo en cuenta que nunca un presidente de la Corte tenía que ser presidente del Consejo de la Magistratura. Desde mi punto de vista, no solo corresponde el juicio político y la destitución de los 4 ministros, sino que también nunca más, desde hoy, debería renunciar Horacio Rosati al Consejo de la Magistratura, porque no corresponde. Ojalá haya un DNU que el presidente eleve con su propio proyecto de Consejo de la Magistratura, que lo mandó al Senado y tiene media sanción. Y la oposición, viendo ahora cómo hablaban entre D'Alessandro y Robles, entre Rosati y Rodríguez Larreta, claro, en el diputado no la quiso tratar, y eso pasó. El partido judicial va a terminar destruido, como bien hizo la democracia de terminar con el partido militar. Hay brillantes jueces, gente honorable, vengo del Poder Judicial, he sido pinche de los 18 años, pero la camarilla que transforma el servicio de justicia en el partido judicial, esa tiene que desaparecer. Y sobre eso se va a discutir tanto en la Comisión de Juicio Político como en la Comisión Bicameral de Investigación sobre el Lago Escondido. Va bene, Gio? Gigi, scusa. È una bella emozione vedere il corpo anche un po' trasformato dalla sofferenza, ma anche in questo sicuramente ci ha dato un esempio di fede, un esempio che davvero, una fede luminosa che ha illuminato il suo pontificato, ma anche questi ultimi tratti, questo ultimo tratto della sua vita, quindi il dovere di essere qui per grande riconoscenza e per attaccamento al Papa, anche a Papa Francesco, che adesso appunto serviamo. Adesso torno a casa tranquillo e vado a lavorare, continuo a fare le mie cose, però ecco, me ne torno il Papa prima di tutto nel cuore, no? Nella comunione dei santi, però me ne torno con questa grande grazia e aspetto anche di vedere poi le grazie che farà, prima di tutto spirituali, per la Chiesa, veramente per tutte le persone che il Signore mi ha affidato, che mi vogliono bene, e poi, se c'è la possibilità, anche le tante grazie per il corpo, che so che le persone le chiedono veramente tante, no? Di fila, una cosa emozionante, impressionante, la gente che comunque con devozione viene a trovarlo, è una emozione indescrivibile, nel senso sei lì davanti e non ti rendi conto che è lì, è lui praticamente. Una persona veramente molto umile, una persona molto capace, però veramente umile, proprio che ci insegna veramente andare verso Dio con umiltà e fiducia. Yeah, it's impressive. It's a small, fragile person, you know, and he has gone home, hopefully.
Panorama Federal. Disputa por coparticipación. El presidente impulsará junto a los gobernadores un juicio político al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosati. El pedido será para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones tras el dictado de la cautelar a favor de Cava. Ciudad de Buenos Aires. Apagón de Año Nuevo. El ENRE busca determinar las causas que dejaron sin servicio eléctrico a más de 200.000 personas apenas comenzado el 2023. Justicia. Caso Baez Sosa. La madre de Fernando, asesinado en enero de 2020 en la puerta de un boliche en Villa Gesell, dijo que la vida de su familia es un calvario. Así lo aseguró la mujer al llegar a los tribunales de Dolores, donde se desarrolla el juicio a los rugbyers acusados de matarlo a golpes. Incendios forestales. Manejo del fuego. Corrientes y Entre Ríos aún con focos activos, mientras que se controlaron las llamas que ayer afectaban a Córdoba. Jujuy. COVID-19. El gobierno provincial informó que en los últimos 7 días se han registrado 2.735 casos positivos de coronavirus. Además, se registró la muerte de una persona a raíz de la enfermedad en la provincia, donde los contagios se mantienen en alza en las últimas semanas anteriores. Formosa. Control de alcoholemia. Más de 100 conductores fueron impedidos de continuar al volante durante Año Nuevo y se labraron 345 actas. Meteorología. Alerta meteorológico. Las provincias de Formosa, Misiones y Salta se encuentran bajo alerta amarilla por la amenaza de tormentas. En el sur de la Patagonia se esperan vientos entre 70 y 90 km por hora, con ráfagas que pueden superar los 110 kilómetros. Buenos Aires. De sol a sol. Hoy se puso en marcha el operativo para cuidar a quienes visiten los destinos turísticos durante esta temporada de verano. Más información en telam.com.ar. Hemos claramente decidido volver a poner en marcha el vínculo Nós decidimos entre Argentina relançar y o Brasil, vínculo entre o Brasil e a con Argentina, toda la fuerza que siempre ese vínculo debe tener. com toda a força que sempre Que en los últimos 4 años se hizo más difícil, nos últimos 4 anos foi pero mais que ahora difícil. los dos estamos convencidos Acho que agora os de la dois importancia estamos del vínculo entre decididos Argentina y a respeito da Brasil y la importância que necesidad existe de darle a ese vínculo em relançar la esse vínculo trascendencia que e que objetivamente tiene. dar a ele a transcendência que ele merece. Argentina y Brasil tem que ter. son países indisolublemente São unidos países indissolúveis, y en ningún momento político puede eso e perturbar. em nenhum momento político pode Los dos perturbar esse estamos de relacionamento. acuerdo en tratar de Os institucionalizar dois ese estamos de vínculo acordo em del mejor modo. institucionalizar esse. Obviamente que comparto É claro que estou el de acordo deseo de volver a com o unir a desejo de América Latina en un voltar a espacio unir común. os nossos países no espaço comum. Los dos advertimos que la CELAC ha venido Los de dos algún modo a percibimos suplir eso, pero que no ha y la logrado CELAC puede suplir la eso de institucionalidad alguna que merece la CELAC. Así que seguramente el 23 hablaremos de todo esto con el presidente Lula, el 24 nos reuniremos con la CELAC en Buenos Aires y personalmente creo que el presidente Lula es un líder regional y que le va a dar un impulso a la América Latina muy importante. Su presencia en Brasil es la vuelta de Brasil a todos los foros internacionales. Y la verdad la ausencia de Brasil de los foros internacionales fue muy evidente y es algo que no nos podemos permitir, porque Brasil es un país demasiado importante en la región como para que esté ausente. Las oraciones más importantes que me quedaron de Lula ayer es: vengo a sacar a que 30 millones de brasileros puedan comer, vengo a sacar de la pobreza a... Esos fueron sus primeros compromisos. Vengo a fortalecer las empresas públicas como Petrobras y los bancos públicos. Vengo a terminar, y el primer decreto que firmó, con las privatizaciones que se estaban llevando a cabo. Vengo a luchar contra la deforestación, que nunca más un árbol sea volteado o cortado o talado en Brasil. Frente a todo eso era lo que estaba haciendo Bolsonaro: vaciar los bancos públicos, hambrear al pueblo, deforestar el Amazonas, que es una de las reservas más importantes que tiene la humanidad. Bueno,
con que cumpla esos 3, 4 oraciones que estoy hablando, vamos a tener una luz en el continente que ya no va a ser solo Argentina, que fue el primero que vuelve. Después volvió Colombia, después Chile, que la está peleando, y ahora Brasil. La región está volviendo a la equidad social, a los valores que surgen de la propia identidad de la América Latina. Minuto de noticias. Crece el respaldo al pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema que anunció el presidente. La connivencia entre Juntos por el Cambio, la Corte, parte de la Justicia Federal y grandes medios no es ninguna novedad, aseguró Soria a Telam. Tráfico de influencias. El gobernador santiagueño hizo una denuncia penal contra Robles, colaborador de Rosati. Alberto Fernández se reunió con Lula tras la asunción y prometió volver a institucionalizar el vínculo con Brasil. ¿Con qué derecho le arrebataron la vida a mi hijo?, dijo la madre de Baez Sosa en el juicio contra los rugbyers. Mi pueblo conectado. El gobierno lanzó un programa para llevar acceso a Internet a 370 localidades de 23 provincias. Último adiós a Pelé. Los brasileños hacen filas fuera del Estadio de Santos para despedir a O'Reilly. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Estamos muy contentos con la llegada del presidente Lula. Fue pues todo un acontecimiento porque es el regreso de un proyecto popular, no oligárquico, y el presidente Lula enfrentó una embestida muy fuerte que lo llevó injustamente a la cárcel y él resistió y salió de prisión para volver a gobernar Brasil, a pesar de que utilizaron muchísimo dinero público y privado para evitar que triunfara, y lo logró con el apoyo del pueblo de Brasil. El pueblo de Brasil, el pueblo de México, pues son pueblos hermanos, somos hermanos, y además ahora con muchas coincidencias con el gobierno de Brasil, porque ese gobierno va a luchar por la igualdad, por la justicia, también en situaciones complejas. Pero el presidente Lula tiene mucho oficio político. Esa noche sobre Fernando Baez Sosa, un verdadero cerco humano, con la finalidad de asegurarse poder actuar sobre seguro, sin riesgo, y tener la certeza que su víctima, su presa, no iba a poder eludirlos y mucho menos contar con ayuda. Ayuda que también demostraremos otras personas quisieron otorgarle, pero no pudieron sortear el muro salvaje, la muralla infranqueable que construyeron alrededor de la víctima. Este hecho que recientemente descrito debe ser calificado como homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas
en concurso real con lesiones leves reiteradas, previsto y penado en los artículos 80, inciso 2, 6 y 55 y 89 del Código Penal. Traer a esta instancia y en este momento, en la apertura del debate, una reedición idéntica de los planteos que ya han sido tratados, entiendo que debe ser rechazado in limine, porque si bien es cierto que las nulidades pueden ser planteadas en cualquier etapa del proceso o que cualquier juez que las constate puede resolverlas, no lo es menos que eso no habilita a que el mismo planteo sea efectuado constantemente en cualquier etapa y ante cualquier magistrado. Todas las cuales obviamente llevan a la misma conclusión, porque esto no es más que una estrategia de una defensa que no tiene una posibilidad de ejercer una defensa material porque no la hay. Entonces recurre a este artilugio de la defensa procesal en la cual intenta retrotraer la causa al minuto 1, en un momento en el que debiera ya, y por eso digo que afecta al particular damnificado, porque estamos en el inicio de la audiencia de debate donde se va a poder escuchar a cada uno de los testigos y a poder reproducir cada una de las pruebas. Lo que no quiere que suceda justamente la defensa. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona. Eso está claro para todos nosotros. Nadie. Pero tampoco el Estado tiene derecho de privar de libertad siguiendo un indebido proceso legal. Y se lo voy a demostrar. No hay sentencia, sea de condena o de absolución, que pueda ser válida si el proceso no sigue los lineamientos de la Constitución. Quiero que alguien me diga si efectivamente se puede hacer un debido proceso legal con una imputación grupal, colectiva. Los ponemos a todos acá, le decimos, murió una persona, se pueden ir, vayan, vengan y firme. Compartimos lo expuesto por la parte acusadora en cuanto a que sin perjuicio de que conforme la ley procesal las nulidades absolutas pueden ser planteadas en cualquier estado del proceso, ello no implica que puedan ser reeditadas indefinidamente ante los resultados adversos sin que se incorporen nuevos elementos que pudieran darnos una nueva visión del análisis que ya realizaron sobre ese mismo punto otros organismos, incluso la alzada. El tribunal por unanimidad rechaza la nulidad deducida y en consecuencia no se hace lugar a la suspensión del debate.